pueblos, en Plentzia, no faltan temas para la discordia. Por suerte o por desgracia, esa es la salsa de nuestro pueblo, fría, templada o caliente. Hoy el tema a tratar es la estación y su entorno, tema con diferentes variantes, pero todos entrelazados entre sí. La seguridad y los problemas de circulación, la ejecución de la obra a quien corresponde, parking de pago o no, o el problema añadido de que el año que viene gran parte del estudiantado, tanto del instituto como de la escuela, se quedan sin transporte escolar. Esperemos que los ingredientes de nuestra salsa sean de vuestro agrado. Herria pilpilan eta gu saltzan. Aurrera. Gabón Plentzia, perdonar de nuevo la tardanza, hemos tenido algún problemilla técnico y bueno, vamos con retraso. Bueno, hoy nos acompañan en el debate, a mi derecha repite con nosotros José Ángel Peña, vecino de Matrayune y periodista, eskerrik asko etortxagatik. Al lado está José Miguel Landa, vecino, representante de la Asociación de Vecinos de Gatxamiñe, eskerrik asko etortxagatik. Al lado Esti Pozo, representante de Lampa y miembro del Consejo Escolar, eskerrik asko etortxagatik. Soy eskerrik asko. Y Aitziber Castro, vecina de Gatxamiñe, eskerrik asko etortxagatik. Luego a mi izquierda están los representantes de los grupos políticos. Tenemos a David Crestelo a mi izquierda, en representación de Euskal Herria Bildu, eskerrik asko etortxagatik. Al lado Elizabeth Uribarri, representación del Partido Nacionalista Vasco, eskerrik asko etortxagatik. Y para finalizar, tenemos a Silvia López de Gereñu en representación del Grupo Independiente, eskerrik asko etortxagatik. Bueno, para empezar con la regla del minuto, ¿consideráis que hay un problema de seguridad y circulación en la estación? ¿Os está haciendo una montaña de arena al respecto? Empezamos por David Crestelo y terminamos por José Ángel Peña. Indudablemente, siempre lo hemos dicho y no es cuestión de estadísticas, es cuestión de sentido común. Cualquier persona que cruce por el entorno se va a dar cuenta de que hay una carencia de infraestructuras abismal, ¿no? Vemos a los autobuses de línea pues dando la vuelta de manera imposible, un paso de cebra que cruza por la entrada de un parking precario, falta de aceras, etcétera, etcétera. Es una recta en la que normalmente se circula a bastante velocidad y bueno, más allá de las estadísticas y de los accidentes que haya podido haber, pues ojalá no haya más, pero vamos, que el riesgo es palpable, no tenemos ningún género de dudas. Vale, eskerrik asko. No hago todo el minuto, pasamos, tiene la palabra Ali. Vamos a ver, sobre si hay un problema o no de seguridad o si hay una percepción de un problema, habría que distinguir. Es decir, sí es verdad que todos tenemos o hay una cierta percepción de inseguridad, porque la zona lógicamente no es buena. Todos partimos de que la configuración de la zona de la estación ya en su interior, cuando nos adentramos en la calle Galtoki-Karea, pues no hay que ser un experto para saber que aquello pues, realmente requiere de una regulación. Ahora bien, una cosa es la percepción de la seguridad o inseguridad, que a veces puede tener una parte o un componente subjetivo, y luego los datos reales sobre la seguridad o la siniestralidad en el lugar. Nosotros el otro día ofrecimos en el Pleno un dato que parece que no gustó o que se interpretó que estábamos minimizando la importancia que puede tener la seguridad en la zona, y nada más lejos de nuestra intención. El dato que ofrecíamos de la Ertzaintza es que en 7 años en concreto, en la zona de la intersección solo habían ocurrido 2 accidentes, y cuando decíamos solo, no queríamos minimizar la importancia del problema. Simplemente, o sea, lo ideal, todos aspiramos a que la siniestralidad sea 0, pero bueno, esos son los datos reales sobre la seguridad en la zona. ¿Has el minuto? Sí, tan rápido. Tiene la palabra Silvia. Muy bien. Bueno, nosotros no solo siempre hemos, incluso cuando estábamos en el año 2006, la primera manifestación que se organizó allí, la lideramos nosotros, por el problema de la seguridad, y no solo creemos que hay un problema de seguridad, sino que además hemos estado trabajando para solucionarlo. Nuestra creencia es tan firme que llevamos, tengo aquí mis notas desde el año 2008, cuando se mandó la primera carta a Diputación solicitando ayuda para resolver este problema. Es un problema de seguridad, yo creo que es una seguridad que no se puede cuantificar en cuanto a número de accidentes o número de incidentes, porque probablemente
habrá muchos más incidentes de los que la Ertzaintza tenga registrados. Todos circulamos por esa zona con frecuencia y sabemos que los incidentes son constantes. Para mí es un incidente que un autobús tenga que dar marcha atrás para girar. Para mí es un incidente que los usuarios del metro se agolpen en una acera en la que no caben, etc. Silvia, se acabó Vale, empezamos por el Chiver. Pues yo como vecina de Chipíos pienso que está fatal. Yo paso 4 veces al día por ahí y las 4 veces que paso tengo que pasar por la carretera porque no tengo acceso por la cola de la gente que está esperando el autobús y me gustaría pues eso que se arreglara el tema porque bastante poco pasa para lo que podía pasar. Es que recasco. Pues desde... Espera, un momento que te pongan el reloj y vamos para adelante. Vale, cuando quieras. Vale, pues nosotros como representante al final de los niños y niñas que van al colegio de Plencia y de todas las familias, para nosotros es un sitio horrible. O sea, es que no podemos hablar de riesgo, de niveles, es que están los institutos, está la escuela, tenemos el colegio, entonces al final hay mucho tráfico más todos los autobuses, entonces no nos ponemos a calcular, nos parece que ni 1 ni 2 no es siniestrabilidad y es más, ahora con el posible recorte de los autobuses de Plencia, lo que estamos alegando y lo que se está admitiendo, porque hemos llegado hasta la Cámara y hasta el Parlamento, es las condiciones específicas que tiene el punto. Y nos lo están dando como válido y es donde podemos estar negociando, porque desde ahí sí nos están diciendo que ya tiene siniestrabilidad, que es peligroso y que es arriesgado. Si no entraríamos en la norma y estaríamos fuera, no podríamos alegar ninguna cosa excepcional y lo están tratando como excepcional por el simple hecho de cómo está el sitio. Bueno, qué riesgo. Bueno, cedo la palabra a José Miguel. Sí, bueno, nosotros desde la Asociación de Vecinos vemos que existe un peligro en el tramo que va de la carretera hasta el barrio, pues porque allí nos congregamos 700 vecinos entre Matayones y Chipíos. Es una cantidad importante de personas que se mueven al día. Si a eso sumamos las 1000 alumnos entre los 3 centros escolares, es una zona de influencia. En la gran vía de Bilbao habrá puntos en que no tenga esa influencia todos los días. Entonces consideramos que hay que hacer algo inmediatamente. Bueno, es que recasco. Y para finalizar la regla del minuto, le cedemos la palabra a José Ángel. Bueno, yo creo que hay un problema de seguridad y de circulación. El de circulación es evidente, el de seguridad, como decía Eli, el riesgo, la seguridad, evidentemente puede ser subjetiva y es más o menos subjetiva en función de lo que te afecte, de lo que pases por allí, de lo que andes por allí. Entonces, pero hay cosas claras, hay mucha afluencia, mucho tráfico de personas, de vehículos, de autobuses, no hay una acera, hay 2 pasos de cebra que no se sabe cuál es el que está vigente, cuál es el que no, o si ninguno de los 2 está. Además, el problema de circulación es evidente. Hay un problema de circulación porque para salir, por ejemplo, del barrio en una hora punta necesitas un tiempo horrible. Eso ya es un problema de circulación. Evidentemente es secundario con respecto al problema, a la seguridad, a la inseguridad que existe. Luego, lo de si es más o menos peligroso, si ha habido más o menos incidentes, una cosa es lo que ha pasado y otra cosa es lo que puede pasar. Entonces, las instituciones no están solo para solucionar problemas, sino para, al poder ser, anticiparse a esos problemas. Entonces, está claro que antes o después va a pasar algo porque es un milagro que no pase. Vale, es que recasco José Ángel y bueno, y teniendo en cuenta, ¿no? Pues, más o menos hay coincidencias en que puede haber problemas de seguridad y sobre todo de circulación, ¿no? A eso coincidimos todos y todas, pero bueno, sabemos que hay un proyecto encima de la mesa que no se está ejecutando. Dentro de las formaciones políticas hay, ¿no?, discrepancias al respecto, pero bueno, ¿nos podréis explicar un poco en qué consiste el proyecto? Silvia. Bien, bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es que nosotros hemos peleado y nos gustaría que hubiera un consenso dentro de las fuerzas políticas del ayuntamiento por impulsar esto. No es que exista, a ver, a mí me gustaría insistir en que no es que exista un proyecto en sí. Nosotros el procedimiento que seguimos es estudiar el problema, estudiar cuál es el problema y por qué existe ese punto tan conflictivo. O sea, eso es lo primero que hacemos cuando vamos al ayuntamiento, porque no lo entendemos, no entendemos que hay un parking que no es un parking, que hay una casa que está abandonada pero no está abandonada, que hay una carretera que tal pero cual,
que hay una parada de autobús, pero que no es una parada de autobús. No sé si me explico, que hay un conglomerado de circunstancias que no he entendido. Entonces empezamos a desentrañar el problema. Vemos que hay un problema de titularidad del terreno necesario para solucionar eso. Hay un problema porque la mayoría del ámbito que está afectado o que se podría necesitar para solucionar ese problema es de titularidad privada. Y bueno, y se inicia un procedimiento, se consulta a los expertos y dice, bueno, ¿esto cómo lo podemos solucionar? Se pide ayuda, lo comentaba antes, se manda una carta de diputación en el año 2008 y se dice, tenemos este problema, ¿pueden darnos usted una solución? Y desde el primer momento nos dicen, sí, pero para solucionar esto es necesario tener la titularidad del terreno. Entonces, nosotros lo que hacemos es, no es un proyecto, el proyecto tendrá que llegar después, es qué normas urbanísticas tiene que haber para que aquí se pueda arreglar esto y cómo podemos obtener la titularidad de ese terreno para poder arreglar esto. Y entonces es el procedimiento que empezamos, que ha sido muy largo, muy arduo, porque es un punto no solo estratégico porque confluye en eso, sino porque además está influido por la ley de costas, está influido por la ley de ferrocarriles, por la carretera foral, por otra carretera foral, es muy complicado. Entonces iniciamos ese procedimiento. Se ha tardado muchos años, ¿por qué? Porque para obtener el terreno, para que el proceso de expropiación tuviera éxito, que por cierto, hoy nos ha llegado la comunicación del tribunal que se llama de justiprecio, nosotros hemos ofrecido un precio en esa expropiación, la propiedad ha exigido otro precio y hoy nos ha llegado la sentencia dándonos la razón, podrán apelar, pero por ahora nos han dado la razón por unanimidad ese tribunal. Entonces, para que esto tuviera este buen resultado ha habido que hacerlo al detalle, no sé si me explico. No hemos podido dejar, pues ha sido muchos años de obtener muchos permisos, pero eso ya lo tenemos. ¿Para qué? Para que se haga el proyecto y la obra. ¿Y ahora en qué situación está? Toda la tramitación que se exigió en su día al ayuntamiento para que esto se pudiera hacer, el ayuntamiento ha cumplido y lo ha hecho. Nosotros éramos conscientes desde el primer momento que el ayuntamiento no iba a ser capaz de, por así decir, de financiar toda esta obra, porque ellos pidieron una valoración aproximada, porque para hacer una modificación de las normas subsidiarias te piden que hagas una valoración económica y ya se estableció que iba a costar de 1.200.000 a 1.400.000 euros. El presupuesto del ayuntamiento este año ha sido de 4,5 millones y ya éramos conscientes de que el ayuntamiento no iba a tener capacidad. Entonces, paralelamente se va solicitando ayuda para poder financiar todo esto. ¿Y esa ayuda no llega? Esa ayuda llegó, lo llevó un concejal, bueno, como todos sabéis, nosotros los independientes no tenemos representación en las juntas generales. Entonces, en su día, lo llevó un concejal que había en el ayuntamiento, lo llevó a su partido a las juntas generales y se presentó a las juntas generales, que votaron a favor 2 partidos, y esa propuesta salió y se hizo una consignación presupuestaria de 1.400.000 al Consorcio de Transportes para acometer esa obra. En el año, me parece que esto fue en el año 2010. Entonces, esa consignación presupuestaria se mantuvo durante 2 ejercicios y en el año 2012 desapareció. Podemos entender que por qué no se ejecutó, porque nosotros seguíamos con los trámites para poder tener la propiedad del terreno. La condición para poder hacer la inversión era que el terreno fuera nuestro y nosotros cederlo para hacer esa obra. Pero es que ese terreno, por la tramitación tan complicada, os he dicho, para que tuviera el buen resultado que ha tenido, ese procedimiento ha tardado 4 años. Entonces nos mandaban el convenio, nosotros decíamos, es que todavía no tenemos la propiedad, cuando la tengamos lo negociamos y lo firmamos. Entonces en el año 2012 desaparece, probablemente por la crisis que ha habido, pues que desaparecieron muchísimas partidas. Esa partida presupuestaria, creo que, si no me corrige David, a raíz de otra propuesta en las juntas generales, en este caso de otro grupo, se abre una partida presupuestaria, pero mucho menor, este año. Y nos mandan un convenio
donde las condiciones han cambiado totalmente del año 2010. Un convenio que el Ayuntamiento no puede, en este momento no ha podido aceptar, porque no acomete la totalidad del proyecto. No sé si me he explicado, si no me preguntas, y os voy explicando. O sea, es una cuestión, entiendo yo la pregunta como vecino, o sea, es una cuestión económica. Existe un proyecto, o sea, se detecta un problema, se detecta una necesidad, se siguen dos pasos, existe un proyecto para el que sí se consigna en un momento determinado una partida económica, no se puede ejecutar porque todavía no está administrativamente. Entonces, ahora, o sea, estamos simplemente ante un problema económico. Bueno, un problema económico, yo creo que es un problema económico, pero que no sé por qué, bueno, a entender que igual se ha transformado en un problema político, no lo sé, porque es la explicación que le encuentro, porque está todo, te quiero decir, para ejecutar, solamente pues, hace falta esa consignación económica que tiene que venir de una institución supramunicipal, porque el Ayuntamiento de Plencia desde el primer momento pidió esa ayuda porque sabía que no iba a poder acometerlo por sus propios medios. Primero, por no tener medios, y segundo, porque, bueno, no olvidemos que son dos carreteras forales, es un servicio de transporte foral, bueno, dos, Bicebús y Metro, o sea, que no da servicio solo a los plencianos, sino que da servicio a todo alrededor. Pero bueno, Silvia, a ver si vamos a intentar ser más Vale. las intervenciones más cortas, que si no no Oye, la asignación presupuestaria, esa que hablas, ¿por parte de quién vino? ¿De qué estamento? Fue una partida que se aprobó en Juntas Generales. Consorcio de Transportes de Vizcaya. Y se adjudica Consorcio de Transportes de Vizcaya. 4 de mayo de 2010. Sí. Aprobó los presupuestos. Aprobar los presupuestos. Eso es. Y la asignación la hizo el consorcio. Consorcio de Transportes de Vizcaya. Entonces en manos del PSOE, ¿no? Efectivamente. Entonces en manos del PSOE. La propuesta, bueno, yo no quería, pero en aquel momento había un concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Plencia. Ese concejal del Partido Popular lo lleva a su grupo a las juntas, hace la propuesta en las juntas y sale aprobada por el apoyo del Partido Popular y del PSOE en su día. Es que yo entiendo, igual me corriges, que no lo sé. Una cosa es el consorcio de transporte, otra cosa es Diputación y otra cosa es Ayuntamiento. Los vecinos estamos entre tres administraciones. Está claro. Aquí los sufridores somos los vecinos. Está claro. Entonces, el consorcio de transportes, tengo entendido que se limitaba a hacer un parking disuasorio. Eso viene después. Al principio no. Al principio... El consorcio de transportes asignaba un dinero para algo que no fuese de transportes del parking. El consorcio de transportes se le asigna, vuelvo a repetir, una partida presupuestaria de 1.400.000, que es en el que está valorado la totalidad del proyecto. La totalidad del proyecto del ámbito. La totalidad del ámbito, que son 7.000 y pico metros cuadrados de actuación. ¿Existe documentación de esa asignación? Sí. Por supuesto que existe, está en las actas de las Juntas Generales, ¿Y qué fecha está en los presupuestos del Consorcio de Transportes. ¿Y en qué fecha se retira ese...? En el 2012, en los presupuestos del 2012, también con los socialistas, efectivamente. ¿Por qué? Porque hay una crisis tremenda que afectó a todo, quitan partidas que no se van a ejecutar inmediatamente. Nosotros seguíamos con los trámites administrativos para tener la titularidad del terreno y dicen, bueno, pues como esto no se puede realizar en este momento, retiramos la partida. Por hacer un símil, en Plencia tenemos otro ejemplo muy claro. Sí. Un proyecto que nunca se llega a realizar, es la residencia foral. La residencia foral se paraliza la actividad en 2009, se derriba, diciembre de 2010, si no me confundo, y a día de hoy se va a convertir en un solar. Sí. ¿Por qué? Porque la partida presupuestaria, las previsiones que había de derribo, más luego construcción de un nuevo esto foral, un nuevo albergue foral, han cambiado porque la situación económica de las diferentes entidades supramunicipales ha cambiado también. Ya, pero bueno, conseguir... O sea, la retirada, la asignación presupuestaria y luego la retirada, o sea, que no nos venga como que es una cosa... No. Perdón. No me malinterpretes que no... No. Quiero decir... Ya el tema, en la residencia, pues hombre, el solar no es bonito, no tal, pero no influye en un contingente de gente que pasa a diario por allí, no crea peligro. No, he hablado de
los proyectos Sí. que luego no se materializan. No, no se Es decir, materializa, pero bueno. Hay un proyecto, hay una idea. En ese momento yo creo que la residencia, si mal no estoy Ya, bueno, informado, José Miguel, eso yo creo que es otro tema para debate amplio y extenso. Sí, Entonces, perdona, si no nos Bueno, vamos era a por hacer una comparativa de proyectos Bueno, sí, que... estimados que luego no se... Pero que sí. porque la crisis era... Sí, Si no bueno. nos vamos a desviar del debate, yo creo que, luego si no me hablamos, equivoco, pero eso es que diferente. quería tomar la palabra. Es que no sé cómo va el orden, si No, no, va así. no, no. Quieras, ¿No hay orden? no, no, no. Vale, yo pensaba que había un Para que orden de intervengas. intervenciones y había que estar formar, a que te la Oye, ya. Bueno, Así es información, decías ¿no? que las intervenciones deben de ser breves, vale, pero es un tema que tiene su enjundia y yo acabo de decir tantas cosas que no son verdad, o cuando a mí no me consta que sean verdad cuando menos a nuestro grupo, que requiere su tiempo. Yo, si me permitís, se ha dicho, es que no sé por dónde empezar, si por el principio o por el final, porque se nos dice aquí, por el Grupo Independiente, que les gustaría consenso, porque se está creando un problema político. Es curioso que se apele al consenso al final de un camino en el que el Grupo Independiente se ha quedado en un callejón sin salida. Nos hubiera gustado que se apele al consenso con mucha anterioridad. Pero voy a empezar por el principio, por el asunto que nos ocupa y para que los vecinos y todos vayan situando. He oído por parte de la intervención de Silvia que en este asunto no hay un proyecto en sí. Yo me quedo perpleja, a lo mejor es que yo interpreto muy mal, y puede ser torpeza nuestra, la documentación que obra en el ayuntamiento. Pero todo este asunto comienza, y si no me corriges, con una modificación puntual de las normas subsidiarias de Plencia que promueve el propio ayuntamiento en calidad de promotor para poder establecer en la zona de la estación un sistema de servicios complementarios a la estación del ¿En metro. qué Es decir, fecha hay? Perdona. el primer documento que a mí me consta, salvo que hay algún error en el expediente, es de julio del 2010. Eso Es el documento de síntesis, primero porque luego hay muchos más posteriores de síntesis al final del camino, tú los conocerás mucho mejor que yo. Bien. Se aprobó por unanimidad en el pleno de julio de Pero 2010. perdona, Sí, sí, sí. estoy empezando, es que fíjate, estoy en julio del 2010, nos queda tela para contar. Entonces, me sorprende que se diga que el ayuntamiento no tiene un proyecto, porque claro, aquí hay una modificación puntual de normas subsidiarias, yo no sé dónde está la cámara, aquí pone Ayuntamiento de Plencia, promotor. Bien. Entonces, esto no os voy a leer todo, lógicamente, está elaborado por un equipo de arquitectos y de abogados y marca muy claramente cuál es el objetivo de este documento de síntesis. Hay que cambiar la clasificación del suelo, hay que adaptarlo para poder dotarlo de sistemas complementarios y además en los sistemas generales también prevé cuestiones de viabilidad. Y dice en concreto que se modifica ligeramente este proyecto, que va acompañado de unos planos, se modifica ligeramente la configuración de la actual carretera foral Bilbao 21-22 de Barrica-Plencia a través de la creación de una rotonda. Entiendo que la rotonda, y si no me corriges, es una solución constructiva que aporta el propio ayuntamiento para unir o dar acceso desde la carretera foral que pertenece a la Diputación, es decir, desde Canterranas hasta el cruce de la estación, con Alto Quicaria, para dar acceso al parking disuasorio, bueno, como lo queramos llamar, porque no sabemos al final lo que va a ser. Entonces, yo entiendo que el proyecto hay desde el comienzo, desde julio del 2010, y además la rotonda famosa que tanta ida y llevada es en los corrillos, en las firmas que se recogen y tal, es una solución constructiva ideada y proyectada por el ayuntamiento hasta donde nosotros sabemos. Pues... Perdona, es que sigo, Sí. hay mucho para contar. Sí. Entonces, el asunto es que en esta zona confluyen cuando menos tres administraciones que están o que tienen algo que decir en este asunto. Si nosotros interpretamos bien, y si no ya nos verá alguien con más conocimientos a corregir, hay que distinguir qué competencias corresponden a cada administración, porque lo que no se le puede es confundir a la gente. Jugar a decirle que aquí el malo de la película es la Diputación porque ahora no hace los accesos o porque bien no los financia. No. Aquí hay tres niveles de responsabilidad con tres administraciones muy bien marcadas o diferenciadas. En primer lugar, el primer escalón le corresponde al ayuntamiento como promotor de esa obra y por lo tanto entendemos responsable de su ejecución y de la financiación de esa obra. Para ¿Eso defiende el PNV dentro del ayuntamiento? ¿Eso sí defiende? Sí, lo que estás diciendo, ¿no? Que la financiación y la realización depende del ayuntamiento. Espera, porque esa es la teoría. Con el documento en la mano, esa es la teoría. La teoría del PNV. Del PNV, es No, lo que estoy no, diciendo, es lo que estáis defendiendo Lo como que Yo partidos. le voy a dejar acabar. Sí, no, Luego, no, sin más. respeto, Por respeto al turno, le voy a dejar acabar. Supongo, ¿no? Y ya le Sí, contestaré. vamos a dejar que acabe. Sí, Sí. perdona, pero... No, Sí. Vamos a ver, desde luego de la documentación lo que se infiere es que el ayuntamiento tiene ese primer nivel de responsabilidad, puesto que es el promotor de la obra. Y entendemos que cuando se lleva a cabo un cambio de normas subsidiarias, tú mismo, promotor de la obra, tendrás que ocuparte de la ejecución de ese proyecto que tú has proyectado
y de cuando menos, no sé si te compete la financiación en primera línea, pero sí el dotarte de la misma para que cuando lleves a cabo y concluyas ese procedimiento de expropiación, que nadie os discute, que ha sido largo, tedioso y trabajoso y nadie os quitará ese mérito, dispongas de la financiación adecuada. Bien, luego está aquí la Diputación Foral, que parece la madre de todos los males últimamente, porque parece todo el mundo le insta a hacer los accesos o a una seguridad, que no digo que no tenga que ser, pero vamos a ver si distinguimos qué papel tiene la Diputación en la tramitación de este expediente. Porque la Diputación aquí participa ¿en qué sentido? Que tiene una carretera de titularidad foral, que es la Bilbao 21-22. Perdona, la que entra, esa que quedó ahí en la entrada. El Topicalea también, sí, no había llegado ahí. Es decir, tiene dos. Una, la que viene de Cantarranas, llevamos hasta pasa por delante de la estación, pues luego el Topicalea también de su titularidad. Bien, pero ¿qué participación tiene la Diputación en la tramitación de estas normas subsidiarias? Pues como ha dicho Silvia, en la tramitación de este expediente intervienen muchísimas administraciones sectoriales, muchas. Una de ellas es la Diputación Foral de Vizcaya, Obras Públicas en concreto. ¿Y cuál es su participación en todo este asunto? Pues que Obras Públicas lo que tiene que hacer es autorizar, exclusivamente autorizar, que la rotonda que usted, ayuntamiento, ha proyectado para dar una solución constructiva al parking cumpla con la normativa de carreteras. Es decir, que cumpla una serie de estándares de vialidad y de normativa de carreteras. Y de hecho, si tú conoces el expediente mejor que nosotros, vas al expediente y efectivamente hay una intervención de carreteras en la que le presentáis la solución proyectada por el ayuntamiento y Carreteras dice, oiga, esta rotonda es funcionalmente correcta, pero requiere de una serie de correcciones y os obliga, es una forma de hablarlo, os obliga a llevar a cabo esa serie de correcciones. Os da las pautas en el ámbito de la COPU, de la Comisión de Ordenación del Territorio, y de hecho el arquitecto municipal, atendiendo a las pautas que le da la Diputación, se modifica la rotonda, incluso en los planos aparece en azul como rotonda nueva. Entonces, que ahora se pretenda apelar a que la Diputación no quiere o se niega a, cuando su papel en la tramitación de este expediente era puramente autorizar que la rotonda que usted ha proyectado cumple con una serie de normas de seguridad y de vialidad. Y en tercer lugar tenemos al tercer protagonista, el protagonista estrella, por lo menos para el proyecto del Grupo Independiente, que era el CTB, el Consorcio de Transportes de Seguros, que es el Consorcio de Transportes de Vizcaya, que es el dueño del metro, para entendernos. El CTB por ley solo hace parkings disuasorios, solo, como el que hace en Leioa, etc. Y lo que sí te pide para hacerte el parking disuasorio es, oiga, usted me tiene, ayuntamiento, que ceder el terreno gratuitamente y usted me tiene que garantizar la vialidad o los accesos a ese terreno en el que usted va a hacer el parking. Y estos son un poco los tres protagonistas. Nos llama la atención el relato que se hace por parte de Silvia, en nombre del Grupo Independiente, porque claro, no sabe uno muy bien por dónde empezar. Se ha dado a entender que es que se va tramitando el expediente administrativo y que claro, la financiación que les había prometido el consorcio se pierde por el camino en virtud de la crisis. Oiga, no, es que usted, promotor de la obra ayuntamiento, tiene que ser el principal garante de que cuando usted llegue al final de ese camino farragoso y proceloso, tenga el dinero para poder sufragar la obra. Una obra, perdón, en la que todos estamos de acuerdo, porque cuando me han preguntado esta es la postura del PNV, como si el PNV, no te estoy diciendo eso, el PNV defiende este proyecto como el que vas. O sea, no en vano, en septiembre del 2011, como dice David, dimos el visto bueno a la aprobación inicial, creo que fue, porque primero es inicial, provisional, si no me equivoco, y definitiva. Y un poco para los fieles no es el tema que yo me imagino, si no dudo que el PNV quiere también la mejora. No, pues otra cosa es la segunda frase de que la financiación y la realización la tenga que hacer el ayuntamiento, es lo que discrepo. Es factible. No, espera. Es factible, es que si no puede ser Vas a dejarle... Es que estoy hablando de lo que nosotros hemos visto en el ayuntamiento, tanto del estudio del expediente como de lo que nos ha transmitido el equipo de gobierno. ¿Qué nos transmite el equipo de gobierno? Porque a mí me gusta siempre referirme al programa del Grupo Independiente del 2011, en el que ya decían que para el entorno de la estación ellos habían conseguido un compromiso del Consorcio de Transportes para financiar el proyecto con 100.000 euros y luego su construcción con 1.400.000 euros. Ya desde aquí se prometía en el programa electoral que se disponía de esa partida. Teníamos esa promesa, vamos, una promesa. Ahí estaba va. consignado. Bien, la consignación existía, porque Sí. existió, pero ¿dónde está el convenio que lo contemplaba? Porque en el 2011 no había ningún convenio que diga, perdona, que el consorcio vaya a hacer los accesos ni toda la vialidad de la zona. Es más, has dicho que en el convenio actual, claro,
qué casualidad, es el que corresponde ya gobernando al PNV, las condiciones han cambiado completamente y por eso discrepáis de... No cambian en absoluto, porque todos los convenios que llegan al ayuntamiento, todos los borradores de convenio que el consorcio manda al ayuntamiento, son todos durante vuestro mandato y hay 3, 2010, 2013 y 2014, en todos ellos lo único que se ofrece a realizar el consorcio es el parking disuasorio para usuarios del metro. No me niegues con la cabeza porque tengo los textos aquí. Yo también los tengo. Bueno, yo, si quiere que lo saque la cámara, a ver dónde está que el consorcio fuera a realizar todos los accesos del parking. Porque lo único que propone, y son borradores a los que jamás habéis contestado, cosa que no se entiende. No está un minuto. Es que, claro, hay que poner las cosas en su sitio. Sí, claro. En los convenios, en ninguno, y por eso no me gusta que no se diga la verdad, en ninguno se contempla más que el consorcio va a hacer el parking disuasorio y usted, ayuntamiento, me tendrá que ceder gratuitamente el suelo y tendrá que ordenar la vialidad de la zona. Y está recogido por escrito. Primero, por alusiones, yo creo que debería de contestar. Vale. Además, luego, se me va a ir la olla. luego le cedo la palabra a David como representante municipal. Voy a ir de atrás para adelante. La última afirmación que ha hecho Elizabeth. Tengo que dejar bien claro que son borradores de convenio. El ayuntamiento... Déjame acabar, Elizabeth, yo te he dejado y te he respetado la palabra, ¿eh? No hay ningún convenio firmado por el ayuntamiento en ningún término. Son borradores de convenio. Sí, por la experiencia que debes de tener ya, los borradores se mandan, se corrigen y se vuelven a mandar, y un borrador no vale nada, es papel mojado hasta que se firma. Efectivamente. Un convenio hasta que se firma. Si el ayuntamiento no ha firmado ningún convenio, ha sido porque no está de acuerdo con ninguna de las cláusulas que aparecía. Ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero. Pero te contradices. No me contradigo. En el primero, Elizabeth, en el año 2010, la única obligación, en el año 2010, la única obligación que aparece en el convenio por parte del ayuntamiento es: el ayuntamiento de Plencia asumirá el pago de cuantos impuestos, tasas, exenciones y gravámenes, ya sean estatales o locales, recaigan o pueden recaer sobre el equipamiento ferroviario o aparcamiento para los usuarios del transporte público al que este convenio se refiere. Nada más. En cambio, en el 2013 y en el 2014 hay un cambio radical y entonces ya dicen apartado A, esto lo asumirá el Consorcio de Transportes. Apartado B, esto lo asumirá el Ayuntamiento. Pero además es que, te quiero decir, yo he estado en todas esas conversaciones presente junto con los técnicos del Ayuntamiento. Entonces, ya se me iba a ir de atrás para adelante, se me ha ido la... Obras Públicas, claro que interviene, y me estás hablando de proyecto. No es un proyecto, y de hecho el CTB lo reconoce cuando da una consignación presupuestaria de 100.000 euros para hacer un proyecto y 1.400.000 para ejecutarlo. Si ya hay un proyecto hecho, ¿para qué va a consignar 100.000 euros para un proyecto? Porque no es un proyecto, yo insisto, es un instrumento urbanístico para hacer ese proyecto. ¿Por qué tiene ese nivel de concreción? ¿Por qué? Porque Obras Públicas, nosotros teníamos que tener, para aprobar eso nos lo tenían que aprobar, medio ambiente, costas, URA, etcétera, etcétera, no sé por qué eran 17 administraciones. Y medio ambiente nos dice, para que yo le dé el aprobado, me tiene que quitar esta franja porque entran humedales y tenemos que quitar 3.000 y pico metros cuadrados. Vale. Costas dice, para que tal, etcétera, etcétera. Y obras públicas, los técnicos, los ingenieros lo llaman y dicen, para que yo te dé el aprobado, condicionado, para que yo te dé el aprobado, me tienes que concretar más cómo va esta rotonda y cómo es el grado de giro y cómo va la carretera. A lo que el arquitecto responde, perdón, esto solo es un instrumento urbanístico, no es un proyecto. Pues o concretáis más y con estas condiciones o no lo aprobamos. Es más, lo dibujan ellos porque el arquitecto dice, yo soy arquitecto, no soy ingeniero, lo dibujan los ingenieros de obras públicas y dicen, esto es lo que tenéis que hacer y eso se incorpora al documento. Pero insisto, no es un proyecto porque ya el propio CTB reconoce que tiene que hacer un proyecto. Pregunto, ¿la rotonda es una solución constructiva aportada por el Ayuntamiento para el acceso al parking, sí o no? ¿Es el Ayuntamiento el que tiene esa solución constructiva, sí o no? Nosotros proponemos, es más, no es ni una rotonda, es una cosa ovalada y Obras Públicas dice, no, para cumplir con la normativa tiene que ser así y lo dibujan ellos. Correcto, pero ¿es una solución constructiva prevista por el Ayuntamiento o por la Diputación?
¿Por ¿Por quién? todos? No, por todos ¿Consensuada no. por todos? Por todos no. ¿Cómo que no? Está proyectada en la modificación de las normas subsidiarias del ayuntamiento como solución Pero que te constructiva estoy de acceso diciendo, a ese parque. porque nos aporta ese dibujo, lo aporta Obras La Públicas. corrección es posterior, no se puede tergiversar. Disculpa, yo como vecino, por ejemplo, no entiendo muy bien lo de porque antes también has mezclado lo de las firmas con lo de la rotonda, y yo, como soy uno de los vecinos que estoy recogiendo firmas, me he quedado un poco así... Dime, que No, digo que no, o sea, que en la recogida de firmas no se habla nada de la rotonda, o sea, la rotonda a mí no me está dando ningún quebradero de cabeza, porque no sé, o sea, el otro he visto por encima el diseño, no entiendo muy bien porque no soy un experto dónde va el parking, dónde va, o sea, y ahora también estás insistiendo mucho en lo que es la rotonda, o sea, Sí. ¿cuál es no veo cuál es la importancia. Pues porque parece que como esa rotonda atraviesa la titularidad foral, vale, parece que es en lo que vale. se fundamentan Vale, el resto vale, de los no, grupos vale. para solicitar que sea la Diputación la que deba de financiarla. ¿Por qué? Porque atraviesa una carretera de titularidad foral. Por eso insisto en la famosa Vale. rotonda. Vale, Entonces, sí, por eso insisto. vamos, le cedo la palabra a Luis Castelo ya para terminar con la palabra de los representantes municipales, y vamos a pasar también a los vecinos. Primero pondremos un microcale y después ya empiezan a hablar los vecinos, que están un poco aparte del debate, y esto parece... Efectivamente, la rotonda se recoge en ese proyecto. La recogida de firmas y en la solicitud del ayuntamiento, lo que se pide es que la Diputación inicie las actuaciones necesarias para la mejora del vial en la carretera foral 21-22, que es la carretera de la que estamos hablando, en la zona del metro, con la mayor urgencia posible y en coordinación. O sea, eso de que en las firmas se habla de la rotonda, hablas de... es que hablas de que te gusta decir la verdad, pero es la verdad del Partido Nacionalista Vasco, lógicamente. No, me he podido equivocar al mezclar una cuestión con Vale. otra. O sea, los Pero errores bueno, también es que existen. hablar de la verdad me parece una palabra demasiado importante como para Ya, arrogársela, lo sé yo, ¿no? ¿entiendes? Para mí la clave está en que Elizabeth se ha quedado en una fecha, julio de 2010. Dice, ahí es cuando inicia, efectivamente, en el pleno de ese mes se inicia la tramitación administrativa por parte del ayuntamiento. Lo que se olvida, Elizabeth, es, y parece que el ayuntamiento es promotor, parece que la palabra promotor es muy importante, pero el ayuntamiento no lo inicia de manera unilateral, no inicia un cambio de las normas subsidiarias del entorno de la estación de manera unilateral porque el ayuntamiento decide que eso es muy peligroso y lo vamos a cambiar. No, en mayo de 2010 las Juntas Generales aprueban, y ahí está el inicio y lo que motiva al ayuntamiento para cambiar las normas subsidiarias. Las Juntas Generales de Vizcaya, en una proposición, y leo lo que dice el juntero del PS en ese momento, afirma que llevan 2 años trabajando en intentar posibilitar el aparcamiento alrededor de la estación de Pinche. El mismo juntero afirma que esto, o sea, ayer, por el 4 de mayo, estamos hablando de que en Juntas Generales se tramita el 5 de mayo, se aprueban los presupuestos del Consorcio de Transportes y dentro de ese presupuesto se aprueba una partida de 100.000 euros para realizar el estudio de aparcamiento. Y en el próximo ejercicio se aprobará también una partida de 1.400.000. Llevamos 2 años trabajando, dice ese juntero. O sea, el ayuntamiento inicia en julio de 2010, que ese es el punto de partida de Elizabeth. Pues en el Consorcio de Transportes en 2010 nos dicen que ya llevan 2 años trabajando. O sea, una institución supramunicipal se está trabajando en ese entorno. No es el ayuntamiento quien inicia de manera unilateral el cambio de normas subsidiarias en ese entorno, ni mucho menos. No es. En Juntas Generales, con tu partido, pero no es así esto. Hombre, perdona, te enseño el acta. ¿A ti te gusta enseñar documentos? Bueno, a todos nos gusta. A todos, por supuesto. Te enseño el acta con la propuesta y la votación. Eso es literal, lo que acabo de Eso leer no lo pongo en duda. es literal. Entonces reconocerás que no es el ayuntamiento de manera unilateral quien inicia el cambio de normas subsidiarias. ¿Quién es el mayor interesado en iniciarlas? El ayuntamiento es el que las hombre, promueve. porque ese entorno, porque tiene que haber una lógicamente, porque ese entorno, claro, Los mayores afectados- pero no es el ayuntamiento quien lo inicia de manera unilateral. Ese cambio viene motivado porque en Juntas Generales hay un movimiento. Pero espera, si me dejas, te leo también de manera literal la proposición también del Partido Popular del 20 de septiembre de 2013, proposición no de norma en Juntas Generales, y el juntero del PNV nos da unas cuantas claves aquí. Este proyecto de parking disuasorio ya ha sido debatido aquí en varias ocasiones, estamos hablando de Juntas Generales.
ni siquiera del Ayuntamiento de Plencia. En marzo de 2006 se aprueba una proposición no de norma para la realización del estudio preliminar del entorno de la estación. Gobernaba, porque nos gusta decir muy bien quiénes gobernaban, en Plencia el PNV y en Diputación el PNV también. En octubre de 2010, con las normas subsidiarias ya iniciadas, en aquella comparecencia de la diputada en aquel momento de esa legislatura, también del Partido Nacionalista Vasco, ya se comprueba que el estudio está realizado y los contactos de trabajo entre el Consorcio de Transportes de Vizcaya y el Ayuntamiento habían comenzado. Estos contactos también abarcaron a la Diputación Foral y se desarrollaron desde 2010 hasta el momento presente. Dice, en concreto, en diciembre de 2011, en la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, el Departamento de Transportes indica al Ayuntamiento promotor del cambio de las normas subsidiarias, algo que entra en contradicción con lo que él mismo dice unas líneas más arriba, porque el Ayuntamiento es promotor, y yo no sé el término jurídico, lo que significa la palabra promotor, pero lo que está claro es que no inicia de manera unilateral y porque a él le viene en gana ese cambio de normas subsidiarias, sino porque en 2010 en Juntas Generales hay una proposición que se aprueba por todos los grupos y que incita al cambio de normas subsidiarias, porque eso que se recoge ahí, junto con la aprobación o con el destino de 100.000 euros en los presupuestos del Consorcio de Transportes de Vizcaya, incitan al Ayuntamiento a cambiar las normas subsidiarias, pero es que el propio Juntero nos dice que en 2006 ya se aprueba una proposición no de norma en Juntas Generales. Es decir, previamente a que este Ayuntamiento tome o inicie el cambio de normas subsidiarias, en Juntas Generales ya se han dado pasos para el acondicionamiento del entorno de la estación. Es decir, promotor o no promotor, el inicio viene incitado porque en otras instituciones se están dando pasos para el arreglo del entorno de la estación. En cualquier caso, perdona, lo que nadie le reprocha al Ayuntamiento es semejante iniciativa, puesto que los primeros que queremos que se apruebe ese proyecto somos nosotros. Pero, o sea, si ¿por qué te digo esto? Te quiero decir porque... Y ahora me vas a dejar que acabe. Si yo no pongo en duda, los primeros que ponéis en duda que vosotros mismos trabajáis para el pueblo de Plencia, es vosotros, con vuestras propias afirmaciones en torno a ello. Ahí sí que no te paso. No, pero es que nos estás venga a recordar que los primeros interesados, por supuesto, pero es que el otro día tuvimos que oír en el Pleno por dos partes, por esta y por esta, que no trabajamos por los intereses de Plencia. Bueno, eso habrá que revisar la cinta, habrá que revisar la cinta. Te puedo decir los números y todo. Pero es que te digo... Gran servicio de CPT. Por supuesto. Te digo, es que lo mismo que acabo de leer, que dice el Juntero del 20 de septiembre, el 20 de septiembre de 2013 en Juntas Generales, es decir, reconociendo que las propias Juntas Generales instan a la Diputación a promover el inicio de la realización del estudio preliminar en torno a la estación, en marzo de 2006, es que es la misma defensa que haces tú en el Pleno. Es una carga al propio suelo, es decir, de quien promueve el proyecto. Es que el Ayuntamiento no promueve el proyecto. El Ayuntamiento no inicia de manera unilateral el proyecto el cambio de... Sí, ahí puede... Yo, perfectamente. Sí, perfectamente. Además, vamos a discutir sobre el origen del asunto, que tenemos es que para mí... Me parece absurdo. Sí. ¿Has finalizado? Un segundo, porque esto... Damos paso a los vecinos que creo que yo están un poco... Es que yo entiendo que esto es una prolongación del Pleno. Del Pleno. Sí, perfectamente, pero es que creo que nos ha gustado un poco aclarar ciertas cosas. Cada uno ha hecho una exposición... Tú entiendes que nosotros como vecinos, como usuarios de la ciudad... Pues esto no es bien. Mira, José Miguel, yo venía aquí con otra intención. Y vengo con otra intención todavía. Y la he reflejado estas últimas semanas. Que es lo que ha dicho Silvia. Conseguir un consenso para desatascar este problema. Porque aquí, una de dos, o venimos a buscar ese consenso o venimos a confrontar posturas. Y confrontar posturas no va a hacer que eso se arregle de hoy para mañana. Mañana hay una votación en Juntas Generales que es idéntica a la que se votó en el Pleno. A nosotros nos gustaría, a mi grupo nos gustaría que mañana por unanimidad se aprobara en Juntas Generales esa proposición que insta a la Diputación a eso que he leído aquí. David, no hay puedes ir finalizando y luego vamos con ya... Esto puede ser... Ayer había una noticia en prensa y me gustaría leer 4 líneas, no más, porque creo que muchos nos vamos a sentir reflejados. Dice, la Diputación comenzará en otoño a construir la pasarela de Santo Domingo. El proyecto Demanda Recurrente del Barrio X desde 2001
Se licitó ayer y las obras durarán 10 meses, por lo que se calcula que se inaugurará en 2015. De 2001 a 2015 hay 14 años. Esperemos que esto no se nos prolongue 14 años, no podemos. Es una de las carreteras más transitadas de Vizcaya y para los vecinos del barrio X lo más parecido a una frontera. Nos jugamos el pellejo todos los días, dice, denunciaban en el correo. Y no estoy haciendo un alegato en contra del PNV ni nada, ni si esa carretera es más segura o menos segura. Yo creo que aquí muchos nos vamos a sentir reflejados con estas líneas. Entonces llevaban 11 años ya con la reivindicación de que se levantara un puente o una pasarela para cruzar sin riesgo a ser atropellados. Yo lo que quiero conseguir es un consenso y aquí, porque confrontación de las posturas, ya vemos cuál es la prolongación del pleno, y en el pleno el acuerdo Perdona, David, yo entiendo que el consenso aquí es unánime. Aquí todos queremos que se arregle el entorno, sobre todo los vecinos y los vecinos. Pero yo hablo por mí, me estoy viendo en una guerra que no, que nosotros... Es lo que transmitís. No, es que la hay, no es que la transmitamos, claro que la transmitimos porque no es el debate, David, no es aquí. Yo entiendo que no es aquí. Vamos a dar paso al microcale, que es un microcale, hemos hecho unas cuantas preguntas por la calle, a ver qué le parece a la gente, vamos a dar paso y después entramos ya con los vecinos. Vale. Sí, la verdad que bastante. Porque antes de poner el semáforo, que con el paso de cebra, hubo todavía más. Me acuerdo que una amiga nuestra y eso tuvo un accidente de tráfico y demás, y a raíz de eso hicimos alguna manifestación y tal, y se pudo poner el semáforo y demás, pero aún así sigue habiendo historias o sustos o con coches e historias, entonces reordenar toda esa zona sería conveniente. Ese es que si la gente está protestando será por algo. No habrá seguridad o se podrá mejorar, o sea, las cosas hay que mejorarlas, ¿no? A ver lo que pasa. Está muy inseguro, porque tiraron un edificio para hacer un sitio donde los autobuses funcionen, ahí paran los autobuses, paran los coches, y es un movimiento que... Y ahora dicen que no va a haber autobuses para los niños, por ejemplo, para una nieta mía que tiene 9 años, ¿y cómo dejas a los niños ir a las escuelas sin que eso no esté corregido? Me parece a mí, por lo menos yo, entiendo poco, pero... Sí, por supuestísimo que sí. Llevamos muchos años arrastrando ese tipo de problemas y dándonos siempre soluciones muy hipotéticas y aquí nadie hace nada, de nada. Parecemos... el barrio pobre de Plencia. Las horas puntas de las subidas y bajadas de los autobuses del colegio. Ahí se monta un Cristo, más los semáforos, más todo. Es que se monta mucho pollo. Y luego para los peatones tampoco no está nada seguro. El ayuntamiento, sí, el ayuntamiento tiene que hacer eso. Para eso se tiró. O el metro, no sé si eso no te os puedo decir. Pues no lo tengo muy claro, porque por un lado dicen que es parte de Costas, la zona, otro el gobierno vasco, el ayuntamiento, entonces andan un poco ahí como a pelea, entonces ahí tampoco te sabría decir exactamente a quién, que se pongan ellos de acuerdo, que es lo difícil también, y que lo hagan ya, ¿no?, que es necesario. Pues yo qué sé, yo creo que en el ayuntamiento habrá gente que haya en su gremio, en sus cosas, para decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No sé, cuando la gente se manifiesta será por algo, ¿no? Ahí también ha habido algún accidente y ha habido algunas cosas ahí, ¿no? De problemas. No lo sé, es que no tengo ni idea. ¿A quién le corresponde? Bueno, en principio no sé de quién será la titularidad de la zona, pero en principio como primer responsable es el ayuntamiento. Luego el ayuntamiento pues tendría que menearse y moverse y reclamar a las instituciones que competan. Pero en principio yo creo que es el ayuntamiento. Bueno, oído ya la opinión de los vecinos, le cedo la palabra a Pozo, que antes tenía ganas de hablar, y bueno, yo creo que están un poco anodados, ¿no?, viendo el tira y afloja que hay entre los partidos políticos y la falta de consenso. Porque al final lo que ves y lo que escuchas, al final dices, yo quiero una solución. Entonces, como usuaria diaria de ese servicio, yo he ido a la Rescola. He ido a la Rescola y he subido todos los días andando con una silla. Os lo digo tal cual, y con una capa me ponía por la lluvia, entonces subíamos y le dejaba al crío, al mayor en la escuela, pero yo subía con una silla, entonces pasas el paso, tienes dos escaleras, lo primero la accesibilidad para una persona que tenga una discapacidad, o sea, es que barreras arquitectónicas es que son todas, luego tienes los taxis parados, o sea, era un día
el riesgo, el mayor me va al instituto, el hijo mayor, no es por personalizar, pero es que yo no voy a estar segura aunque vaya al instituto, pero no es cuestión de edad, es cuestión de cómo está eso. O sea, de cómo está eso. En relación a los accidentes, y el tema es eso, buscar una solución. O sea, al final yo sí que veo que hay un rifirrafe político, pero nosotros como usuarios, como los vecinos, como todas las personas que estamos ahí, que hemos decidido, nosotros como familias que hemos decidido y hemos apostado por la escuela de Plencia, o sea que también, por el Instituto de Plencia, por una escuela pública, por una historia de calidad, o sea, es que nos parece vergonzoso, o sea, es que nos parece vergonzoso tener que ir por ahí. Y no somos vecinos, y no tenemos el problema de tener que aparcar como vecinos, que también, que nosotros nos ocupamos. En el último consejo escolar que ha habido, unido con reunión del ayuntamiento, nos han puesto multas. Nos han puesto multas cuando hemos salido porque no nos podíamos aparcar. Y había reunión en el colegio y eso somos nosotros de manera puntual, pero o sea, lo que tiene que ver los vecinos del día a día, es que es un caos. En relación a los accidentes, nosotros tenemos un dato más, porque al final no es por decir que no sea verdad, porque es verdad, la Archaña dice que ha habido 2 accidentes y tal. Sí que es verdad, nosotros tenemos un dato fiable de una persona que está en el Consejo y está en el AMPA y que está en la Cruz Roja. Y entonces tenemos, y es real, porque tenemos una persona que ha sido directora de emergencias y 10 personas heridas. Eso no significa que haya habido partes. Pero sí ha habido 10 personas. ¿En qué plazo estoy? ¿En qué? Te lo digo, mira, tenemos de 1988 la Cruz Roja llega a Plencia y en 1991 va a la estación. Y esta persona está hasta 2005. Ha revisado y entonces tenemos de 1991 hasta 2005 tenemos 10 heridos. 10 asistencias y alguna grave. ¿Qué pasa? Que no hay denuncia. Entonces no se puede. Me parece súper interesante ese dato, sobre todo porque yo de verdad, yo como vecino me niego a hablar en esos términos. Claro, es que nos parece terrible. ¿A qué tenemos que esperar? Es que aquí tenemos que esperar. Es que no vamos a engañar, ¿eh? Yo miro los periodistas, o sea, si mañana fallece un padre con un crío, esto se desbloquea sí o sí. Sí o sí. Sí, pero viene súper. Entonces, como yo no quiero ser, o sea, a mí me da igual que haya habido, perdón, y lo decía al principio, uno, o sea, y el riesgo, o sea, que evidentemente que el riesgo es algo subjetivo, pero es objetivo, o sea, si tú, hay objetivo por todo lo que se junta ahí, o sea, los taxis, porque no hay un paso de cebra, porque hay una acera que además es muy engañosa, ¿por qué la Ribera, cuando se puso al nivel las aceras, se pusieron en los pivotes? Porque tú crees que vas en la acera y vas en la carretera, el coche cree que va en la carretera y va en la acera, entonces yo, o sea, pero estoy contigo, o sea, ha habido más incidentes, mucho más, pero es que yo creo que eso ni habría que entrar, o sea, el riesgo es absolutamente real. Y solo una cosa más, está claro que yo he hablado ingenuamente de un problema económico, hay un problema político, yo creo que hay un problema, un enfrentamiento, déjame que termine, una diferencia, o sea, político en el sentido de cuando menos hay una pelea institucional de a quién le corresponde, de a quién no le corresponde, pero lo que está claro es que aquí todos sois representantes del Ayuntamiento de Plencia, que tiene, yo entiendo que tú además has explicado bien, y ahí puede incluso que no se haya gestionado bien todo este asunto, que se hayan perdido una partida presupuestaria porque se ha demorado, Silvia dice que se ha hecho correctamente y que había que esperar a la titularidad, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una cosa clara. Estamos hablando de una cifra que es inasumible por el ayuntamiento. O se puede consensuar con otras instituciones. Eso por ejemplo, si vamos a buscar soluciones. ¿Es factible ese acuerdo? O sea, porque vosotros todos vemos lo mismo. O sea, hay un consenso en la necesidad. Por supuesto. Pero no solo del ayuntamiento, sino en otras instituciones. Entonces, estando todos de acuerdo, ¿no es posible arrancar esto? Yo puedo alguien no está haciendo bien los ¿puedo contestar? Está mirando a ti, pero está... Bueno, yo otro dato tan interesante como el dato que tú has dado, Steve, yo vi un informe de los choferes de Bizkaibus, bueno, era apabullante. O sea, los choferes de Bizkaibus casi se niegan a trabajar en ese sitio pues por la incomodidad y la peligrosidad de su trabajo, ¿no? O sea, es un autobús para marcha atrás, eso es. Claro, eso es un dato más que ese informe también todo el mundo lo ha querido. Bueno, jugar con las estadísticas es muy peligroso. A ver, yo lo que voy a pelear contra, o sea, esa imagen de negligencia por parte del ayuntamiento no la voy a admitir. No la voy a admitir porque yo tengo todo, mira, iba a traerlo hoy, pero es que no podía poner, iba a traer todo el expediente, son 4 cajas el expediente de este expediente para poder solucionar este problema, son 4 cajas. Quiero insistir en que la empresa propietaria del terreno pedía a este ayuntamiento 4 millones de euros.
4 millones de euros por ese terreno. Y el ayuntamiento lo ha valorado y ha ofrecido 40 y tantos mil euros. Ha salido la sentencia del Justiprecio, del Tribunal de Justiprecio, ha llegado hoy la comunicación. Sí, perdón, Silvia, eso ya has comentado anteriormente, pero yo creo que los vecinos lo que quieren saber es a quién le corresponde. Déjame acabar. Yo simplemente quiero... Como vecino me preocupa que, por ejemplo, haya que pagar una indemnización. Efectivamente, eso es preocupante. Eso me parecería una mala gestión. Eso es gestión. preocupante, eso sería una mala gestión por nuestra parte. ¿Y es cierto? Bueno, es tan cierto que te estoy diciendo que ha llegado la sentencia y ha dicho que el ayuntamiento tiene que pagar 57.000 euros. ¿Por qué? Porque todo el trámite que se empezó hace 4 años se ha hecho correctamente. Se ha hecho correctamente. No ha habido... Sí, pero me refiero, si no se inicia la obra, todo esto... También hay otro aspecto que nosotros hemos recalcado las instituciones. 5 años, hay un plazo de 5 años para que esto se ejecute. Si no, ellos tienen derecho a la reversión del terreno. Tienen derecho. Pues a partir de ahora. A partir de ahora que se haga. Eso es un dato importante. Otro dato importante es que sí, claro, es muy farragoso, pero no hay un minuto de descanso en ese expediente. Lo confirmo, o sea, llega de medio ambiente, no sé qué, se manda tal, no hay un minuto de descanso en ese expediente. Pero es un expediente farragoso por lo que os he explicado para hacerlo bien. Dice esta señora, que han preguntado, es que no tiran el edificio y ¿para qué? ¿Tiran el edificio y para qué? Bueno, que se sepa que ese edificio estaba fuera de ordenación, había un peligro evidente, que estaban cayendo, o sea, sumado a todo este trajín que tenemos, encima estaba añadido el peligro de que de esa casa se caían tejas, se caían cornisas y se caían elementos. Vamos a cortar el peligro. Entonces, bueno, el ayuntamiento ha solucionado ese problema también. O sea, yo lo que quiero decir es que el ayuntamiento ha hecho su trabajo. Ha hecho su trabajo, ya está todo posibilitado. Digo, ¿se me es una cuestión de dinero? Sí, pero es una cuestión de dinero. O sea, tenemos lo que estamos viendo alrededor, en nuestro ayuntamiento vecino, había un problema con la curva que va a la carretera que va al hospital de Borli, y Diputación ha dicho, ¡pum! 1.600.000 para solucionarlo. ¿Pero por qué? Porque considera que es un problema... que están arreglando los accesos a un hospital. Claro. Y aquí a una estación. Que sí, que sí. A ver, centros educativos. Y a centros educativos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, le doy la palabra a Ani y luego se la paso a Itziber que... José, ¿cuál es la diferencia? Yo no sé cuál es la diferencia, pero lo que sí digo es una cosa, que si ha subvencionado eso este año, pues igual el año que viene subvenciona el otro. ¿Sabes cómo no van a subvencionar? Con esta guerra que tenemos aquí. Pues, bueno. Con esta guerra, porque si vosotros no tenéis consenso, que es lo que dice David, y David tiene razón, tiene que haber un consenso, tenéis que ir los tres juntos. Fíjate si ha habido consenso. Le damos perdón, Silvia, le damos la palabra. Varias cosas, porque el consenso se ha mencionado. Empiezo por el final. Dice Silvia. Pero por favor, sé breve. A ver si puedo hacer esto, dices que has tramitado 4 cajas de expediente, lo sé y me consta, porque lo he pedido para examinarlo, y en el pleno te decimos, jamás te cuestionaremos la diligencia en cuanto a la tramitación. O sea, eso dices, el ayuntamiento ha hecho su trabajo en la tramitación, nadie lo ha cuestionado. Lo que cuestionamos es, ¿qué demonios ha pasado con la financiación? Ha volado. Ahí vemos la responsabilidad política, no la tramitación administrativa, que esa será irreprochable. Bien. 2, el consenso. Gracias a Dios oímos por fin la palabra consenso, porque es que en 3 años y pico de legislatura que estamos, o de mandato para concluirla, en este asunto jamás, a nosotros no se ha oído, él lo dirá, pero al PNV jamás se nos ha pedido consenso. Se sabía que algo gordo estaba a punto de salir porque la cosa no arrancaba, y a nosotros no nos ha instado para llegar a un consenso nadie del grupo independiente. Es más, el otro día la señora alcaldesa en el pleno, al minuto 13-12 de la segunda parte, reconoció que efectivamente habían contado siempre en nuestra ingenuidad, dijo, con esa financiación de 1.400.000 euros, y que el equipo de gobierno os hará una propuesta. Estamos esperando. O sea que el consenso, aquí en la tele muy bonito, pero se trabaja dentro del ayuntamiento y estamos esperando desde hace mucho tiempo, porque con nosotros no se ha contado. Lo que pretendemos, eso que decía Esti, desde fuera parece que hay un rifirrafe, me parece que ha sido tú. Yo creo que es una percepción global. Es una percepción global de las personas que estamos aquí y a los que representamos. Que cuando tú intentas explicar cómo lo ves, resulta que es un rifirrafe. O sea, es que
Cada grupo político tiene derecho a expresar lo que ve. Lo que no podemos venir aquí es como si esto fueran los mundos de Yuppie. No, porque no lo son. Y porque cuando detectamos que no se ha cuidado debidamente de la financiación, hay que decirlo. Eso sí, yo en vez de decirlo aquí, me hubiera gustado tratarlo en el ámbito privado del ayuntamiento, antes del pleno, en comisiones, en reuniones. Se ha detectado este problema, equipo de gobierno, que para eso gobierna. Se ha detectado este problema, ¿cómo solventamos la financiación? Porque a lo mejor entre todos podemos ir a diferentes instituciones y solventar, o poner aparte, que es de lo que se trata, de llevar adelante el proyecto. Entonces, ¿no crees que el PNV... ¿Se puede retomar eso? Claro. Se debe. Esa voluntad, Se debe. Porque a mí está muy bien, porque además, no sé si estás por aludida, no, yo he dicho que él ya ha hecho su valoración inicial, se puede desprender que el ayuntamiento ha cometido errores, que a mí como vecino, evidentemente, también se pueden pedir explicaciones, pero es para mirar hacia adelante. Entonces, en este caso está muy bien que situéis la cuestión, lo que se ha hecho mal, si ha habido consenso, si no ha habido, pero lo importante como vecino es si realmente se puede reconducir. Deberíamos de poder. Y se puede para ir eso estamos. De manera conjunta, como una, es que en realidad además habláis como tres posturas, pero estáis en un solo pueblo. O sea, os debéis a vuestro partido, a vuestros votantes y al resto del pueblo. Antes al pueblo. Al pueblo, por eso. Bueno, pero quería hasta daros el beneficio de duda al revés. Vale, entonces, ahora se puede. La pregunta es muy sencilla, o sea, podéis ir, o sea, el ayuntamiento va a moverse de manera unánime para conseguir la financiación, que parece que es el problema. Yo cuando la señora alcaldesa nos haga la propuesta, encantados, nos pondremos a ello. Cuando nos haga la propuesta hay este problema. Yo quería saber se asume, muy bien, a por ello. Pero yo quiero si en juntas generales, pero si en juntas generales, el PNV vota en contra. Silvia, perdón. Yo quisiera saber por qué, o sea, como cualquier vecino, por qué, o sea, no acudir a la Diputación, o sí acudir a la Diputación, y por qué no pedir a la Diputación que ejecute ese proyecto. No sé cuál puede ser ahí el matiz. Bueno, yo creo que hemos visto que hay posturas diferentes en tanto en cuanto a quién le corresponde asumir las cargas del suelo, ¿no? Que esa era la frase que... a mí me ha gustado mucho la intervención de Elisabeth por una sencilla razón, porque ha cambiado su punto de mira, y permíteme la expresión, has hablado de responsabilidad política porque la financiación ha desaparecido. Bueno, yo también puedo... Perdona, que igual desapareció no quiere decir que ha volado en el sentido de que alguien se le... No, y que no se me interpreta así, ni mucho menos. Has hablado que la responsabilidad política, porque en otros momentos has dado a entender, o por lo menos en lo que he entendido yo, que la responsabilidad política fue del equipo de gobierno, o es del equipo de gobierno actual, y es la defensa con la que ha empezado Silvia, pero bueno, me ha gustado que has cambiado el punto de mira, y te vuelvo a pedir perdón por la expresión, porque has hablado de que la responsabilidad política está en que en un momento concreto desaparece. Bueno, desaparece, aunque sea de un papel, no desaparece del ayuntamiento, porque no es quien tenía la perspectiva de pagar esa obra. Todavía, pero sí de cuidar de que siguiera viva. Pero es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, porque según la argumentación de Silvia, que desde fuera no se podía amarrar eso porque la titularidad no era... Permíteme, es que vuelvo a la... Perdona. Termina tú. No, vuelvo a la argumentación. Vuelvo a la comparativa de antes. O sea, ahora no tenemos una residencia foral. ¿Es el ayuntamiento quien tiene que velar porque la financiación de esa residencia foral estuviera ahí, salvando las distancias? Pues no. Porque no nos va y no viene. Hombre, no te va ni te viene, ojo. No, ojo. ¿por qué no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Cómo no te va ni te viene? Eso no es un servicio en el pueblo de Plencia, independientemente de que sea una gestión y una propiedad foral. No, ojo, ahí había una sala, por ponerte un ejemplo, que se utilizaba de manera... También el Palas. De manera... Claro, y el ayuntamiento lleva un proceso en torno al Palas, por ejemplo. Digo el Palas por no decir... Sí, te quiero decir, eso de que velas... Sí, pero esto es la pescadilla que se muerde la cola, Isabete. ¿Cómo tú le dices el consorcio, te insta a ti a que tú le cedas ese terreno y te manda unos borradores con los que no estás de acuerdo? Ok, perfecto, pero tú tienes, en ti está responder ese borrador, y a nosotros nos llama la atención que no se... siempre. Pero sí se ha respondido. Yo me gustaría el final de la... los pide por registro. Yo me gustaría el final de la intervención, si me dejáis acabar la intervención, por favor. Yo me gustaría
ya asumir nosotros responsabilidades. Bueno, yo estoy de acuerdo con Elizabeth en que hay una responsabilidad política, en que desaparece la financiación, pero yo no cargaría tintas contra quien desaparece. Es más, le voy a echar la culpa a la crisis, a la famosa crisis esta. Demasiado fácil. Pero... Sí, bueno, joder, pues yo volvería entonces al ejemplo a tantos ejemplos que tenemos en el territorio de Vizcaya, de esas financiaciones que nunca han llegado. Pero bueno, tenemos nosotros responsabilidad, ¿vale? ¿Qué hacemos? Yo hago una propuesta firme aquí y es muy sencilla. Mañana hay en Juntas Generales una votación. Yo creo que tendríamos que hablar con los partidos que tienen responsabilidad allí y que lleguen a un acuerdo. Pero es que el acuerdo es muy sencillo y podemos corregir una coma o podemos... Las Juntas Generales de Vizcaya instan al Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Vizcaya a iniciar las actuaciones necesarias, que no quiere decir que mañana vayan a meter una excavadora, para la mejora de la seguridad vial en la carretera foral 21-22, y yo añadiría el Toki Calea, en la zona del metro de Plencha, con la mayor urgencia posible y en coordinación con el Ayuntamiento de Plencha. Creo que aquí no se están pidiendo ni siquiera 1.400.000, que es la famosa cifra de la que hemos hablado. Es más, la Diputación Foral tiene muchas cosas avanzadas porque la propia Diputación aprueba por decreto el proyecto del que o sea, le da el visto bueno y lo aprueba y lo publica incluso. Yo creo que mañana tenemos una buena oportunidad para que los partidos políticos se pongan de acuerdo y empiecen a trabajar en este tema. Nuestra institución como ayuntamiento, porque en esta misma solicitud se pide que sea en coordinación con el ayuntamiento y la Diputación como propietaria de los terrenos. Y por acabar ya, hablas de consenso. A mí me ha dolido personalmente que ante dos ofertas de reunión, antes de venir a este pleno para traer una propuesta consensuado, dado que no hemos recibido respuesta por parte del PNV, este es un email del 2 de junio, pero antes había mandado uno parecido el 30 de mayo, y esta mañana no hemos celebrado reunión alguna en torno al tema de la estación. Volvemos a lanzar una invitación para unirnos los tres partidos y buscar una línea común de trabajo sobre dicho asunto. No recibimos respuesta. Sí, es que nosotros estamos esperando, insisto, David, la propuesta de la señora alcaldesa. Pero tiene que ser, tiene que ser quien tome la iniciativa. Pero es que durante año y medio habéis tenido 4 concejalías, entre ellas obras y servicios. Sí, hasta que nos cesaron en el 2006. Sí, pero podíais haber tomado determinaciones. No teníamos competencia a nivel de urbanismo. Que yo creo que está un poco desorbitada. Estoy alucinando. Han hablado de... Yo no entiendo de política ni tal. Yo solo sé que como vecina de Chipíos es una vergüenza que eso esté así. Accidentes hay todos los días. Yo la semana pasada casi me trago a 2 ciclistas porque la visibilidad hacia Barrica es nula. Te tienes que fiar del semáforo porque con esos paneles metálicos no ves nada, ni al entrar hacia la estación ni al salir. Eso, los que salimos de Chipíos tenemos 6 segundos de semáforo en verde para o bien ir hacia Barrica o esperar a que coincida toda la gente que sale del metro. O sea, yo no sé, o sea, yo solo sé que eso hay que solucionarlo porque, ya te digo, yo la semana pasada casi me trago a 2 ciclistas porque, aparte de que uno de ellos se saltó el semáforo en rojo, no le vi. Porque la visibilidad es nula. Yo no sé a quién le pertenece eso, ni al ayuntamiento, ni a la diputación, no tengo ni idea. Pero yo sé lo que vivo todos los días y me gustaría saber, o sea, me gustaría que la gente que tenga problemas o que esté estirando esto, lo que sea, que pase 6 veces al día, como paso yo, y a ver qué pasa. Vale. Yo veo en esta convocatoria de manifestación para el domingo, de concentración, es una mejor. Veo que se ha puesto en la mejora en la carretera 2021, que es de propiedad foral. Yo, claro, el problema lo tenemos en el Toki, no en esa carretera, porque esa carretera en su día la Diputación ya la ordenó. Puso un semáforo, puso toda su cebra, que cueste más o menos salir, pero bueno... El verano pasado cayeron 3 chavales a la ría. Sí, está claro que por eso he dicho que en la propuesta se puede añadir 21-22 y el Toki Calea. Evidentemente es que la vetera entiendo que el Toki Calea, y eso lo hice tú del accidente, fue víspera de San Juan, a las 22:15 de la noche, con un tío borracho, con drogas y sin seguro. Eso no es significativo. Y no fue la salida.
Fue la curva. Fue la curva. Aquel iba atropellando, sí, aunque hubiese una rotonda allí. No, está claro que esa, a ver, que esa, ahí se ha puesto una medida, claro, se ha puesto un semáforo, no va a haber una solución buena porque esa carretera, o sea, para empezar en una curva que vienes de una recta de 600 metros, tienes una curva de 90 grados, o sea, no ahí yo creo que hay poca mejora que realizar. Evidentemente lo de la famosa rotonda, bueno, no sé, eso será una forma de articular una entrada mejor a Toquicalea, etcétera, etcétera, pero efectivamente donde está el medio de la cuestión es lo de y yo creo que la concentración del otro día, vamos a eso, vamos unido también, que no sé si nos da tiempo a hablar de lo del tema de los autobuses, que va más a más la problemática del año que viene, entonces claro, ahora me ha sorprendido, la concentración es un poco para todo el núcleo, sí que se puede arreglar en la carretera principal, que yo no me acuerdo el nombre, la sabéis de memoria el número, pero bueno, la de los muelles de toda la vida, ahí por ejemplo se puede arreglar un poco, el paso de cebra se podría mover un poco para que cuando se sale de... Eso, pero la clave es la otra. El problema es desde que se entra uno en el Gentón de Italia hasta el acceso a Chipíos, o a Chemiñe, o como lo queramos llamar. Ese es el problema. El problema es que la población es muy importante, somos 1.700 personas, incluidos centros educativos, con un tráfico rodado tremendo, y que se va a agravar, porque si a ciertos estudiantes pues estarían afectados 172 más o menos estudiantes, con lo que supone familias, coches... 172 que si se ponen de acuerdo y no les ponen multa, van a poner 4 en 4. Sin tener en cuenta el instituto que la normativa va también a primero y segundo del instituto, porque la normativa va a esos dos cursos también. Y otra cosa que se nos está olvidando es que a partir después del verano empieza la lanzadera que va a Orduli, porque va a haber el soterramiento. Entonces tenemos otra cosa más. También tenemos un precedente, ¿no? Tenemos un precedente de que hubo una huelga de monitoras de autobuses y ahí se montaban unos tipostios muy grandes, o sea, unas caravanas enormes. Eso es lo que por eso quiero insistir, nosotros hemos denominado desde el primer momento, siempre hemos abogado por una solución integral. ¿Por qué? Porque analizamos todos los problemas que se concentraban ahí, que es que todo lo que estáis diciendo, o sea, el problema... lo de la rotonda es porque es la única forma de generar que se apacigüe, por así decirlo, la velocidad de los vehículos que pasan por ahí, y porque es la única forma de poder crear espacios para paradas de autobús. Si veis ahora, en la carretera no hay espacio para la parada de autobús. Entonces, se hizo un inventario de todos los problemas que se concentraban ahí, lo de los autobuses, lo de los taxis, lo de los usuarios del metro, lo de los centros escolares, lo de los vecinos. Bueno, si ahora vamos a sumar, además, que va a aumentar considerablemente, si no se soluciona el problema de los autobuses, el problema de los alumnos, y además también tenemos pronosticado el problema de la estación de Urduliz, bueno, pues es que pero igual puede ser la solución, porque yo te digo que lanzaderas constantemente, o sea, va a ser imposible, o sea, es imposible, se va a bloquear, pero también tengo que decir que Diputación en su día, cuando hacéis tanta alusión a la carretera I-21-22, la carretera I-21-22, en su día Diputación, pues vamos, en obras públicas a mí me transmitieron, bueno, a mí me han transmitido que es una carretera para ellos nada problemática. Y segundo, me transmitieron, no, nosotros esto si lo podemos solucionar muy fácil, hacemos un paso elevado y ya está. Nosotros insistíamos, no, es que es un problema integral, no es el problema del peatón que pasa por la carretera. A eso es cuando me refiero yo. Bueno, yo me gustaría avanzar. En adquirir compromisos. Yo creo que es muy sencillo. Independientes no tiene representación en las juntas. Pero tenéis contactos. Por eso siempre hemos acudido, nunca nos ha importado el color ni el tal del juntero o del que podía llevar esa propuesta a las juntas. Y yo insisto, Elizabeth, o sea, es muy sencillo, mañana hay una votación y nos gustaría que el PNV esta vez votara a favor de que eso se haga, cosa que no ha hecho hasta ahora. Perdona. No sé por qué. Pero yo entiendo que sí, perdona, yo entiendo que sí. No se puedes decir lo que no es, porque el PNV en ciertas, lo que pasa es que me tengo que remitir a la documentación, estos me empezarán a mirar, esta ya se alarga. Bueno, no sé. Pero, o sea, el PNV no ha votado en contra, porque tengo aquí las intervenciones en otras instituciones con enmiendas a la totalidad del PNV que puedo sacarlas, pero no sé si es cuestión o no. Seguramente mañana. La solución no se ha dado David antes. ¿Mañana qué va a hacer? La solución no se ha dado David antes. David ha dicho que en no sé qué año en las Juntas Generales se aprobó un presupuesto por unanimidad. Pues entonces votaría el PNV.
A ver, yo de esa cuestión ahora no te puedo decir. Lo que digo que yo entiendo que el consenso en principio tiene que ser a nivel municipal. Yo no sé si me he perdido algo. A nivel municipal para ir a instancias superiores, para reclamar instancias superiores. Es que los primeros que tendremos que acordar será entre nosotros. Desde la bancada, digamos, de los vecinos. Precisamente, no te olvides que hemos tenido una comisión y hemos tenido un pleno. No hemos recibido. Vosotros habéis presentado una propuesta a pleno. Podíais haberla traído a debate. ¿Me entiendes? Habéis preferido jugar con, bueno, pues con el desconocimiento del resto de grupos sobre la propuesta que habéis llevado a pleno y se votó en pleno. Es decir, bueno, es mi interpretación política. Quedan 5 minutos de debate. Es mi interpretación política. ¿El PNV tiene algún problema en que mañana en Juntas Generales las Juntas Generales insten al Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Vizcaya a iniciar las actuaciones necesarias para la mejora de la seguridad vial en la carretera foral 2122 y el Toqui-Calea? Yo no sé si va a tener un problema. Con la mayor urgencia posible. Hombre, yo creo que somos bastante maduros y bastante inteligentes para saber lo que se está proponiendo aquí, que es la misma propuesta que en el Ayuntamiento de Plencia, poder... La vuestra, es la nuestra, la de Silvia o la de que fuera, porque la hubiéramos... Sí, pero esto no se trata de colgarse medallas. Esto es muy sencillo. Cuando se inaugure la carretera hacemos un lunch para todos los vecinos y vamos todos los partidos. Y como nos gusta tanto figurar, figuramos todos. Es estupendo. No sé, a quién le gustará, a nosotros no. Vale, perdona, no os incluyo. Creo que somos... Yo seguro que no lo organizo, mi partido no tiene un duro, lo puedo asegurar. Igual si hago yo las tortillas, tranquilamente. Es más, hoy he traído agua y os he ofrecido hasta lo financiamos. Yo creo que somos maduros y tenemos capacidad de raciocinio para una propuesta así llevarla adelante. Yo me parece que estas propuestas se deben hacer en el ámbito privado. Esto no es ¿Hoy somos capaces de adquirir algún compromiso? ¿Hoy somos capaces de adquirir algún compromiso? El consenso debe ser entre los diferentes partidos municipales, pero hay que firmarlo bien una tele o se trabaja en privado. Perdona, 2 emails. Os hemos mandado 2 emails, no te lo ha mandado la alcaldesa, pero por favor, creo que... En el pleno, perdonad un momento, en el pleno vosotros no habéis acordado... Pero un momento, a mí como representante de los vecinos, hace, no sé, 2 meses creo, me llamó la alcaldesa pidiéndome la firma para el problema de los... Aquí, que firma... Entonces yo firmé, pero cuando firmé yo, vi la firma de todos los partidos políticos y de todos los ámbitos sociales, ¿no? De todos los colegios. Hay que salvar las distancias. Yo entiendo que haya un... A ver, la propuesta que se lleva mañana a Juntas Generales y que se llevó a pleno está basada en ese documento que los 3 partidos firmamos. Es más, copia párrafos literales. Cuando habla sobre el entorno de la estación. Es muy sencillo. Hecho el trabajo, ¿para qué te vas a matar 2 veces? Claro. Copiar, pegar, y la propuesta se llevó a pleno y mañana es la que se vota en Juntas Generales. Es una propuesta que los 3 partidos, junto con diferentes asociaciones vecinales y demás, y diferentes instituciones, se firmó. Es muy sencillo. Yo creo que somos capaces y tenemos que tener capacidad de adquirir... Entonces yo no entiendo, perdona, pero es que no entiendo la pregunta que le haces. ¿Seríais capaces de aprobar? Pues si ya te lo han aprobado. Mañana se votan Juntas Generales. Pero ella no es juntera. Ella no es juntera. Ya, pero tú tienes... Por lo menos nosotros tenemos línea directa con los junteros, las propuestas que se... Que es muy importante, joder. Bueno, creo... Te tomo la broma. Bueno, yo... Cuando tengo el documento aquí lo tengo presente porque me parece una forma de consenso. Aquí se firmó, es verdad, fue el 4 de abril de 2014, es una carta que se hace a la Consejería de Educación del Gobierno Vasco. Sí que es verdad que no se ha recibido contestación y es el motivo por el que nosotros sí nos vamos a concentrar, todas las familias, hacemos un llamamiento desde la escuela de Plencia a la concentración. Lo hacemos a nivel de familias, ni grupos políticos ni nada, le hacemos una convocatoria al pueblo. Nuestro lema es muy sencillo, lo que queremos es que se arregle la solución, que se tome, porque esto no nos contesta, nosotros estamos actuando, sabemos que se está trabajando a nivel específico de fuera de la norma
Y para ver casos específicos, y Plencia nos lo están, como he comentado antes al inicio, como algo por siniestrabilidad y me sale en euskera, escucho, por peligrosidad. Entonces digo, vale, no estamos, pero es que no vemos pasos, estamos en un momento que nos estamos dando contra el frontón. Entonces también queremos invitar a los vecinos, invitar a todo el mundo. Y nuestro problema es muy claro, o sea, Arriskuchuan, lo que queremos es peligro, arreglar. Y la convocatoria es a las 12 en el metro. En la pasarela, en el metro no, porque no se puede, o sea, queremos ahí una convocatoria, es eso, el domingo 15 de junio a las 12 del mediodía, independientemente de partidos, que nos gustaría que acudiese todo el mundo, independientemente de su formación política. Dentro del contexto del colegio hay de todos los colores. Hay de todos los colores, y aquí vamos como escuela, como defensores Bueno, para ir finalizando, ¿no? Fuera parte de que se arregle lo del transporte escolar, igual también, o sea, fuera parte de que se arregle eso también, o sea, hay que intentar solucionar, ¿no? el problema general. Sí, pero cuando vamos, no es una convocatoria de transporte, ¿eh? Nosotros, esto es un riesgo que tenemos, lo estamos negociando. Y no sabemos si lo podemos arreglar, estamos moviendo hilos, y esto es aparte. Tenemos eso sería un añadido más a nuestra problemática. Nosotros realmente es... O sea, el problema que tenemos... Vamos a ir finalizando con un minuto para cada tertuliano. Le cederíamos la palabra a José Ángel ahora para ir terminando un minuto. No, yo simplemente, pues que efectivamente la palabra consenso, yo creo que sería importante que en el Ayuntamiento haya un consenso absoluto para trasladar la importancia del asunto y la peligrosidad a instituciones superiores, porque solo, o sea, no me entra en la cabeza que conociendo realmente el riesgo que hay no se ejecute eso a esa hora al margen de temas políticos o no. Un matiz respecto a lo de las firmas, porque yo soy un vecino a título personal que estoy recogiendo las firmas, he leído, parece como que molesta que la ciudadanía se mueva. Te refieres, hay que cocinar las cosas previamente. Esa visión de la política, perdona, o sea, yo no es voto o no voto y dejadme hacer, no, o sea, en cualquier momento el ciudadano puede moverse para decir, no, aunque estés ahora, no tengo que esperar 4 años para decirte algo, te digo ya, quiero que vayas en esta dirección, y tú, como mi representante, a entenderme, como nuestro representante, si hay una sensibilidad mayoritaria, no porque haga un capricho, y hay que hacerlo así, al margen de lo que te diga tu partido, David, o no, o sea, los vecinos quieren ir por aquí, luego habrá que ver si es factible, si no es factible, si hay dinero, si no hay dinero. Entonces yo creo que sí es importante que la gente, esto ya me salga un poco el debate, salga a la calle y se exprese. Vale, José, se te acaba el turno de palabra y le cedemos la palabra a José Miguel. Bueno, salgo con un poco agridulce. Yo veo que todos estamos de acuerdo en que queremos una solución para la peligrosidad del tramo y que los que verdaderamente lo sufren son los habitantes de Chipíos y su entorno. Y cuando me refiero a su entorno me refiero a usuarios de la zona, a colegios y todo lo demás. Eso es la parte dulce, pero la parte agria es que veo que el ayuntamiento, y es algo que es para todo el pueblo, no están convencidos. Nos ha traído una prolongación del freno que yo creo que no, bajo mi punto de vista, que lo tenían que haber decidido en casa. Vale, es que el casco... Nosotros un poco lo que pedimos, y bueno, la impresión un poco es solución, llegar a un consenso, llegar a una solución. Me parece bien que podáis, es política, ¿no? Al final sí que es verdad, representáis a partidos políticos y tendréis que tener unos ideales. Pero ante todo lo que a mí me parece, y por esto yo el otro día lo comentaba con una de las personas que están ahí, yo veo todos los plenos, porque para mí es importante lo que se debate, para mí mi pueblo es importante, y yo como parte de ello me parece también el participar, el recoger, el activar, y me parece más importante que los partidos que estén y nos representen al pueblo y no lo que digan desde arriba. O sea, a mí realmente las siglas muchas veces no me importan los ideales y lo que se defiende. Y entonces yo creo que nosotros nuestra defensa es esa, y os ayudamos y os convocamos al domingo a las 12 en defensa de la peligrosidad y del cambio. Y que se tomen decisiones, eso sería. Es que recasco es que recasco torcha. Suri. Pues nada, yo me he quedado tal cual. Aquí nadie se moja. Este problema no viene desde el 2010, viene desde el 2000, o sea, de toda la vida en Chipíos, siempre ha estado mal esa carretera y nada, pues eso, sin más, que cada uno tiene que saber lo que hace, y a mí me da pena que mi barrio esté así, y el acceso a mi barrio esté así, y que cada 2x3 tengamos problemas y me jode.
Ya está. Es que recasco, chido. Y bueno, Empiezo yo. Silvia. Voy a tomar un poco lo que habéis dicho cada uno. Si es factible, ahora sí es factible. Yo es que es lo que he venido aquí a explicar y a defender y que entiendan. Ahora sí es factible. Solo falta el apoyo supramunicipal para ejecutarlo, nada más. Ahora es factible, o sea, mañana pueden entrar unas máquinas y empezar a hacerlo ahora, porque ya es factible hacerlo. El ayuntamiento, evidentemente, creo que tuvisteis aquí 2 horas viendo los presupuestos, sabéis las posibilidades económicas que tiene. Entonces, primero, si es factible. Segundo, que dice Esti, yo quiero una solución, ese consenso. O sea, la solución está en el consenso. Pero en el consenso, que no dudo de que ese consenso que se llegue en el ayuntamiento se refleje en esas instituciones donde se adjudican esas partidas para solucionar los problemas de los vizcaínos. Yo insisto, en un sitio que además los elegimos todos también, porque también se vota, que son las juntas generales, y ese consenso tiene que existir. Silvia, se te acabó el minuto. Perdón. La movilización... Silvia, se te acabó el minuto. Solo sí, una última cosa, la movilización Silvia, ciudadana es indispensable. Silvia, perdón, Indispensable. Silvia, le corresponde la palabra a él. Sí, es que recalco, un minuto dices, ¿no? Un minuto. Bien, quiero aclarar con... Si tenéis ahí el reloj, si queréis. Vale, es lo que tiene Madrid. Vale. Esto, 2 cosas con 2 mensajes positivos. Yo prefiero ciudadanos informados y que me exijan, que nos exijan, que ciudadanos manipulados. A mí me gusta ver que hay gente en el pueblo que le preocupa su pleno, que le preocupa el pleno, el pueblo, y no nos molesta la movilización ciudadana. Es más, es necesaria y la respetaremos siempre. Ahora bien, ¿en qué creemos? También creemos en la discreción de los partidos a la hora de trabajar. Y si puedo acabar este debate con una noticia que yo pensaba que le ibas a dar, Esti, tú, igual no la tienes, digo porque a mí desde la Delegación de Educación de Vizcaya, el PNV discretamente, sin hacer ruido, ha estado trabajando en el tema de los autobuses y se me ha autorizado a decir que se van a mantener los siguientes. Vamos a ver, se nos pasó una comparativa porque llevamos días trabajando en esto. Tenemos noticias y nos han convocado para el viernes. Para el viernes, eso, os han convocado para el viernes. Una reunión de transportes, no sé con qué responsable del centro escolar, no me han dicho con quién de vosotros o cuál va a ser el interlocutor. Pero se me ha autorizado a decir, porque he pedido autorización escrita, claro, no voy a decir esto. Perdón, se acabó. el Bueno, pues que se van a mantener, quería decir los términos literales para que nadie se llame a engaño, pero... Hacemos la palabra a David, por último. Yo un poco la sensación de José. Por un lado, me parece que el ejercicio hoy aquí es muy bueno y muy democrático, vamos a utilizar esa palabra, y luego la frustración por no llegar a coger ni siquiera el más mínimo compromiso y volver a intentar hacer ese ejercicio. Tenemos capacidad mañana para reunirnos, que lo convoque la alcaldesa, si ese es el protocolo, y retomar este tema. Si es que debéis hacerlo. Mañana hay una votación, tal vez igual antes de esa votación se puede llegar a tomar compromisos en plencia, si ese es el paso previo, instar a nuestros representantes en otras instituciones a que, yo no sé si, como dice Silvia, mañana somos capaces de meter una máquina ahí, pero lo que tenemos, yo creo que va a tener que haber cierto diálogo antes de meter una máquina ahí. Y ese diálogo lo podemos potenciar nosotros. Entonces, yo mañana mismo, que lo convoque la alcaldesa a las 9 de la mañana, nos reuniríamos en el ayuntamiento. Bueno, ya os siento, el final del debate se ha hecho muy extenso, nos hubiese gustado estar mucho más tiempo, pero al final tampoco hemos tenido que acotar el turno de palabras, tampoco igual no hemos podido también hablar, por ejemplo, sobre el parking disuasorio, si para aumentar el transporte público hace falta un parking de pago, se nos han escapado unos cuantos temas, pero bueno, todo no se puede dar. Y nada, y es que ricasco a ti. Y también dar las gracias a toda la gente que está en realización y que han hecho un trabajo extraordinario. Apuntaremos en septiembre para hablar de lo mismo que...